Saludos familia, Dios le bendiga, Dios le guarde, que la paz del cielo sea con cada uno de ustedes hoy, mañana y siempre. Seguimos con nuestra serie de videos y les comenté por el grupo de WhatsApp que íbamos a hablar acerca de las comisiones de las campañas. Es importante que a la hora de realizar una campaña de evangelismo en la iglesia, entendamos como líderes cuáles son las comisiones necesarias para la realización de esta campaña. También hay que entender que justamente antes de realizar una campaña se necesitan unas actividades de preparación y por supuesto se necesitan ciertos puntos los cuales hay que cubrir. Como líderes sabemos que, por ejemplo, una vez al año en la iglesia se llevan a cabo unas campañas ministeriales, que pudiésemos decir que son las campañas más importantes que se realizan en el distrito. A nivel de campos es la más importante. Sabemos que muchos de las personas en los grupos involucrados en sus iglesias tuvieron campañas, ¿sí? Así que dependiendo de la campaña en la cual tú hayas estado o las campañas en las cuales tú hayas estado, habrás visto, habrás escuchado qué se tiene que hacer, qué no se tiene que hacer. A lo mejor has visto algún predicador o X o Y. Yo recuerdo la primera vez que salí de campaña justamente a una iglesia, fue mi primera campaña ministerial a cierto estado del país, y recuerdo claramente que nadie me había explicado lo de las comisiones como tal. Yo simplemente llegué a la iglesia, me dijeron en qué casa me iba a quedar, dónde iba a comer, y mi deber simplemente era ir, predicar y visitar a las personas que me correspondiera visitar. Simplemente ese era todo mi trabajo: predicar, visitar y listo. Pero yo tenía el desconocimiento de estas campañas. Cuando nosotros como líderes de iglesia, cuando tú como líder de iglesia tienes el conocimiento justamente de las personas que son necesarias y de las comisiones que son importantes e indispensables en las campañas, vas a tener una campaña de éxito para la honra y para la gloria de Dios. Así que vamos a ir analizando cuáles son estas campañas que nosotros tenemos aquí, que podamos ver y pues que justamente tenemos que seguir. Ok, vamos a tener 3 puntos importantes. El primer punto es la preparación previa a la campaña. Es importante el tema de la preparación previa porque una preparación de éxito significa que nuestra campaña va a ser exitosa. Se necesitan comisiones, como ya hemos mencionado, se necesita orden y se necesita que cada hermano de iglesia cumpla su trabajo. Si alguna comisión va a fallar o algún hermano va a fallar o cae en alguna enfermedad, Dios guarde, es necesario que el orden sea tal que se puedan prever esas eventualidades que normalmente ocurren en una campaña, porque recuerda que estamos en un momento de lucha espiritual donde los ángeles de Dios están trabajando, buscando a esas personas que escuchen la palabra de Dios junto a los hermanos de iglesia. Pero también recuerda que los ángeles del diablo, los demonios, también están trabajando y ponen toda su fuerza y todo su empeño para que las personas sigan en el engaño. Así que es necesaria una preparación previa, un reavivamiento, una reforma en la iglesia, amaneceres con Cristo, vigilias, planes de oración, hermanos en visitación, apoyo misionero. Se necesitan este tipo de actividades de reavivamiento para justamente activar, motivar y empoderar a la iglesia a un bien mejor. Motivar a la iglesia, prepararla justamente para la campaña, que es un tema importante y el cual estamos tratando para tener una campaña de éxito. Punto número 2. Entender el propósito de la campaña y a quién va dirigida. Cuando yo entiendo el propósito de la campaña de evangelismo y también a quién va dirigida, entonces las cosas se me van a hacer más fáciles. Voy a entender y trabajar intencionalmente y no voy a abarcar más de lo que me corresponde abarcar. Muchas veces nosotros pensamos en abarcar a un grupo de personas las cuales no son necesarias abarcarlas en ese momento. Yo simplemente tengo que centrarme en el propósito de la campaña. Hay muchas campañas, hay muchas semanas de oración y cada una tiene
un plan definido. Reavivamiento, mayordomía, infantiles, de jóvenes, pero esta campaña, la cual estamos hablando de evangelismo, tiene como propósito que las personas conozcan a Cristo, que las personas decidan tener una relación personal con Cristo. Entonces, ¿a quién va dirigida esta campaña? Pues claramente a las personas que no son miembros de la iglesia. Así que el culto, la logística que yo voy a realizar en mi campaña no tiene que ser de atractivo a los miembros de iglesia. Tiene que ser de atractivo a las personas que no son miembros de la iglesia, las personas que tal vez nunca han ido a la iglesia, pero quieren conocer a Jesús. Así que cuando tú estés justamente, ya vamos a analizar esto en las comisiones, tú estés preparando la campaña, el programa de la campaña, tienes que pensar como una persona que está llegando nuevo o nueva a la iglesia. ¿Qué le gustaría ver a la persona? ¿Qué le gustaría escuchar a la persona? ¿Qué le gustaría aprender a la persona? Y es por eso que tenemos que entender el propósito. Ya dijimos a quién va dirigida, pero también es importante entender el propósito. Y mira el siguiente versículo. 2 Corintios 5, 19 y 20 dice lo siguiente. Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogara por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliados con Dios. ¿Qué significa esto? Significa que el propósito de mi campaña es de yo rogarle a los hombres, de que toda la iglesia le ruegue a los hombres, le ruegue a los seres humanos que se reconcilien con Cristo. Mi propósito en esta campaña es que las personas se reconcilien con Jesús, que las personas decidan tener una relación personal con Cristo. Y el predicador que vaya a la iglesia y que tenga los diferentes temas tiene que entender este propósito claro y definido. Justamente que las personas se reconcilien con Cristo. Entendiendo esto, familia, vamos a poder tener una campaña de éxito. Y el punto número 3, si no se sembró, ¿qué se va a cosechar? Esto es algo también que tenemos que pensar y analizar, ¿sí? En el contexto de la siembra, sabemos que se siembra la semilla, esa semilla germina, la plantica crece y entonces cuando va creciendo da fruto. La pregunta es, si no se siembra, ¿qué se va a cosechar? Por eso es que hay que sembrar. Si nosotros sembramos, cosechamos. Nuestra misión es sembrar. Sembramos la palabra de Dios. El Espíritu Santo es el que hace germinar la semilla. Recuerda que en la parábola del sembrador, Jesucristo explica y le hace entender a los discípulos un mensaje importante que hoy nosotros lo podemos aplicar a la iglesia, a la condición del mundo, a los seres humanos y a nuestra vida. Hay diferentes tipos de suelo, hay diferentes tipos de tierra y la semilla, que es la preciosa palabra de Dios, no cae siempre en el mejor suelo, en la mejor tierra para germinar. Así que es importante entender que nuestro trabajo es simplemente sembrar, sembrar, sembrar. Si en mi pueblo, si los vecinos de la iglesia, alrededor de la iglesia, si entre mis amigos yo tengo 30, 40, 50 personas, esas 30, 40, 50 personas tienen que saber que Cristo Jesús volverá. Esas 50 personas tienen que saber del regreso de Jesús. Esas 50 personas tienen que saber que Jesús les ama. Esas 50 personas tienen que saber que hay que temer a Dios, que hay que darle gloria, que hay que adorar a Dios, porque la hora del juicio ha llegado. Por eso es importante sembrar, porque si no se siembra, ¿qué se va a cosechar? Así que vamos a ir pasando a lo que son las comisiones de la campaña. Pueden haber más, pueden haber menos. Esta presentación la hice sencilla. Depende también de los miembros de la iglesia, la cantidad de miembros de la iglesia. Si la iglesia es grande, pequeña, todo depende de la cantidad de la feligresía. Y aquí, por ejemplo, coloqué un total de 4, 5, 6, 7 comisiones
que son importantes a la hora de realizar la campaña. Por ejemplo, la primera, ministerio de oración. La segunda, logística. Tercera, visitación. Cuarta, servicio de canto. Quinto, maestro de ceremonias o maestra de ceremonias. Sexto, ujieres. Y séptimo, bautismo. Son las comisiones importantes para que a la hora de realizar una campaña sea de éxito y de bendición, ya que se trabaja en equipo. Así como en la iglesia estamos organizados por diferentes departamentos, que cada departamento se supone que tiene que cumplir un trabajo específico de capacitación y de enfoque misionero. También justamente estas comisiones para la campaña cumplen un trabajo específico. Así que vamos a hablar, número 1, del ministerio de oración. ¿Qué hace este ministerio de oración y por qué es tan importante a la hora de realizar la campaña? Mira lo que hace. Orar por los interesados. Se les hace llegar a la lista de los interesados, los estudios bíblicos, los candidatos al bautismo. Se ora por ellos todos los días, unidos en oración. Se coloca una hora para que toda la iglesia ore. Puede ser a la 1, a las 2 de la tarde, a las 3, es para la oración. Se ora a una hora en específico. Así que de esa manera, familia, entonces entendemos nosotros que en el ministerio de oración es importante que los hermanos oren de manera significativa por cada nombre en esa lista. Tiene que existir una lista y los hermanos estén orando. Normalmente el ministerio de oración lo lleva lo que es el ministerio de la mujer activo en la iglesia. Yo siempre pregunto cuando llego a un lugar, a una iglesia donde voy a tener alguna campaña, por supuesto, si en esa iglesia tienen activo el ministerio de oración, porque es algo poderoso para el Señor. Es algo magnífico. He visto ministerios de madres de rodillas, hijos de pie, hermosos ministerios de oración, grupos pequeños de oración que se dedican netamente a orar. Y mucha oración, mucho poder. Poca oración, poco poder, como dice el coro. Así que el ministerio de oración no simplemente es aquellos hermanos que cuando el predicador está haciendo el llamado, se meten a un cuarto a orar. No se trata simplemente de eso. Se trata de ir orando constantemente por esas personas y haciendo claramente que la obra funcione de manera correcta, intercediendo, clamando por esas almas. La segunda comisión que podemos ver hoy se llama visitación. Mire esta comisión de la cual se encargan ellos de acompañar al predicador a visitar a los interesados. Estudios bíblicos, candidatos al bautismo, tienen que estar las personas disponibles para visitar. ¿Sabes? Normalmente cuando llega un predicador, al predicador se le dice dónde se va a hospedar. Hay hermanos o hermanas encargadas de llevarle la comida o algún hermano o hermana que le cocine, pero también algún hermano o hermana que va a acompañar a visitar al predicador justamente a donde sea necesario visitar según los interesados que se presenten. Así que normalmente es necesario una comisión y que justamente esto no caiga en responsabilidad de una sola persona, sino de que varios hermanos que tengan la disponibilidad de tiempo, porque sabemos que hay asuntos de trabajo, sabemos que hay asuntos de horarios, los hermanos que tengan la disponibilidad de tiempo puedan movilizar al predicador a conocer a estas personas, que él vaya y que ore con las personas, que las conozca. En la tercera comisión tenemos la comisión de logística. ¿En qué consiste esta comisión? Bueno, la comisión de logística se encarga de abrir la iglesia una hora antes o media hora antes, organizar las sillas, video beam, tener todo listo para que lleguen las otras comisiones. La organización de logística, al igual que la de visitación, la de oración, y si te preguntarás cuál es la comisión más importante, todas son importantes. La de logística
tiene una gran responsabilidad. Abrir la iglesia, que la iglesia esté lista para la campaña, que las sillas estén organizadas, que el sonido esté ya establecido, que se hayan hecho pruebas, que no haya errores, que se tengan los himnos que se van a cantar. Ya más adelante vamos a hablar de esto también. Pero es importante que esta comisión cumpla con su trabajo organizativo, de tal manera de que serían los primeros en llegar y también los últimos en irse. La siguiente comisión va de la mano con esta y es el servicio de canto. La comisión de servicio de canto normalmente se encarga de dirigir el servicio de canto. Son los que hacen que la campaña comience puntual. Porque legalmente, o en mi caso, yo les coloqué que el servicio de canto durara aproximadamente 15 minutos. Y después el himno de tema de pie. Eso es lo que en lo personal a mí me gusta. Yo también mando a la iglesia donde voy a tener las campañas a que los 3 himnos que se canten constantemente en la campaña justamente sean los mismos de siempre todos los días, para que la persona vaya recordando constantemente los himnos. Y los himnos los escojo yo, los coros los escojo yo, porque normalmente son coros y el orden de estos también influye porque la persona va a ir inconscientemente escuchando que necesita un cambio para su vida y que necesita decidir por Cristo Jesús. Hay a veces servicios de canto que parecen un poco raros, porque comienzan con himnos solemnes de decisión, hazme tu siervo, por ejemplo, y después pasan a un himno alegre. Y la temática no debería ser así, ya que debería ser de la siguiente manera. Si vamos a poner un himno alegre o un coro alegre, primero es ese coro alegre, después uno medio y después uno más serio, que la persona reflexione y que se prepare para el mensaje. Es por eso que normalmente los coros y el orden de los coros los escojo yo y los mando a la iglesia también junto al himno tema para evitar estos percances. En el caso de los especiales, yo pido que los especiales sean alusivos al sacrificio de Cristo y a tomar decisión por el Señor. Y justamente también me gusta que cuando hay especial se cante este especial y después de eso yo hacer el llamado para que las personas decidan aceptar a Cristo. Eso es algo en lo personal que hago en las campañas. Muy bien, tenemos el maestro o la maestra de ceremonias. Son personas que tengan chispa, son personas que sean pilas, que sean muy buenas hablando, que sean muy buenas, sean espontáneas, sean buenas motivando, porque van a interactuar con las personas, van a animar, van a dar regalos, van a hacer preguntas, van a buscar el interés de las personas. Son las encargadas de dar la bienvenida y también darle paso al predicador. Se puede tener una maestra de ceremonia, un maestro de ceremonia, pero no simplemente una persona que llegue, agarre el micrófono y diga de manera seria o serio, que diga buenas tardes o buenas noches, bienvenidos, y ya. No, se trata de conectarse con las personas, de preguntar, de dar detalles, que la persona sienta ese interés de venir, de asistir a la campaña y obviamente a darle el paso al predicador. Y tenemos también el caso de los ujieres. Los ujieres es la comisión que se encarga de recibir y anotar a las personas que están asistiendo a la campaña. Normalmente hay iglesias que los ujieres son los guías mayores que se colocan justamente a la puerta de la iglesia, se encargan de este trabajo, ¿sí? Llevar el nombre de la persona, llevar su número de teléfono, dónde vive, cómo está aquí en la campaña, quién lo trajo, por qué vino, todas esas cosas. Y también tenemos una comisión especial que es importantísima. Ya dijimos que todas son importantes para el correcto accionar de la campaña, pero esta comisión, vamos a decirlo desde esta perspectiva, es una comisión que tiene que ver mucho con el éxito,
ya que es la comisión de los bautismos de los interesados y de los estudios bíblicos. ¿De qué se encarga esta comisión? Esta comisión se encarga, normalmente está a cargo el director de ministerios personales, el director de evangelismo de la iglesia y el coordinador de interesados. Ellos tienen una lista con las personas ya especificadas según su tipo. Me explico. Hay personas que se organizan en tipo A, B y C, se clasifican de esta manera. Estas personas de tipo A son personas que ya estudiaron y no tienen impedimento para aceptar a Jesús como su Salvador personal. Solamente hay que tomar la decisión. Solamente les falta el tomar la decisión y se puede ir a hablar con ellos. Cuando nosotros hablamos de impedimento, nos referimos a que esa persona tal vez vive con su pareja, pero no están casados. Hay personas que tienen que divorciarse. Son personas que tienen impedimentos que son un poco fuertes, vamos a decirlo así, y por eso no se pueden bautizar. Tienen que hacer primero ciertos procedimientos para que se bauticen. Ese tipo de personas vamos nosotros a llamarlas tipo C. Son las personas con los impedimentos que no podemos justamente bautizarles en ese aspecto. Y las tipo B son las personas que no tienen impedimento, que están estudiando, no han terminado los estudios e incluso podemos decir que no han hecho ningún estudio. Es importante entender que cuando nosotros realizamos una campaña, a veces van a llegar personas que ni siquiera han asistido a la iglesia una sola vez, pero que escuchan el llamado de Jesús, atienden a su llamado, y es por eso que nosotros cuando leemos la Biblia, leemos el espíritu de profecía, encontramos que la persona solamente necesita dos cosas para bautizarse, para entregar su vida a Cristo: fe, porque sin fe es imposible agradar a Dios, y arrepentimiento, un cambio en su vida. Es lo único que nosotros vemos en las Sagradas Escrituras, en el espíritu de profecía, que la persona necesita justamente para bautizarse, para tomar su decisión de seguir a Cristo. Familia, este asunto del que las personas se bauticen o no se bauticen, Dios primero no nos manda en la campaña a buscar bautismo. El bautismo es una decisión personal, una prerrogativa que le corresponde al Espíritu Santo, porque Él es el único que se encarga de convencer. Es el que hace que la persona reconozca, es el que convence a la persona de pecado, de justicia y de juicio, como dice el Evangelio según San Juan. Nuestro grande trabajo y nuestro esfuerzo tiene que ser, como dice el versículo que estás viendo en pantalla: reconciliados con Dios. Reconcíliate con Dios. Nuestro deber es decir a las personas: reconcíliate con Dios. Es buscar las estrategias para que esa persona decida tener una relación con Dios. Y cuando la persona decide tener una relación con Dios, déjame decirte que sí o sí el bautismo es un paso indispensable que tiene que dar esta persona y que nosotros vemos en las Sagradas Escrituras. Ya que como vemos en la carta de los Romanos, la carne no quiere someterse a Dios, no quiere obedecer a Dios, ni tampoco puede, explica Romanos el capítulo 8. Así que familia, fue un placer poder compartir acerca de las comisiones de la campaña, de la preparación para esta, ya que como líderes de iglesia tenemos que estar atentos y tenemos que estar conscientes de que siempre las iglesias van a estar en campaña, y el éxito de la campaña, primero, el Espíritu Santo es el protagonista. El éxito con él ya está asegurado, pero también depende de nuestro esfuerzo como seres humanos en el asunto de la preparación, que eso sí Dios no lo va a hacer por nosotros. Nosotros tenemos que hacer nuestra parte y te aseguro que Dios está 100% dispuesto a hacer la suya. Así que cuando vayas a realizar una campaña o se vaya a realizar alguna campaña en tu iglesia, ya como líder de iglesia, ya tú conoces
qué cosas tienes que estar pendiente, qué cosas tienes que mantener en la iglesia y por supuesto recuerda que Dios siempre bendice a su iglesia. Dios te bendiga, Dios te guarde.